Vamos viendo ahora enfermedad de Parkinson. Igual, en enfermedad de Parkinson lo que nosotros queremos farmacológicamente es que siempre haya más dopamina en el espacio. O sea, queremos que permanezca o que haya mayor cantidad de dopamina en el espacio sináptico. Para eso, en primer lugar, le podemos dar dopa externa. Si le damos la levodopa, obviamente va a pasar la barrera hematoencefálica, sí va a pasar la barrera hematoencefálica, pero el problema de darle levodopa sola sería que periféricamente se va a descarboxilar. ¿Y quién lo descarboxila? La dopa descarboxilasa. Entonces tengo que darle un inhibidor de la descarboxilasa. Por eso que el medicamento se llama levodopa carbidopa. La carbidopa, benzeramida, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, pregunta de examen, esta no atraviesa la barrera hematoencefálica, esta sí. Entonces, periféricamente, la dopa está protegida por la carbidopa. De esa manera ingresa y la carbidopa no. Y recién, cuando ingresa al sistema nervioso central, va a sufrir su metabolismo común, ¿no? Puede ser descarboxilado, pero va a incrementar la cantidad de dopa en el espacio sináptico. Si no estuviera de esta manera, ¿qué pasaría con la levodopa? Sería descarboxilada y no podría llegar a la barrera, no podría llegar al sitio de acción, ¿no? O sea, no funcionaría definitivamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos algunos medicamentos que pueden incrementar la liberación de dopa. Entonces, la amantadina, que es el 21 que hace este efecto, ¿cuál es el efecto que hace la amantadina? Es incrementar la liberación. Y si incrementa la liberación presináptica, va a aumentar entonces la cantidad de dopa, que es otro efecto que queremos buscar. O sea, lo que nosotros queremos buscar fundamentalmente, ¿qué cosa es? Que haya más dopa en el espacio presináptico. Tenemos entonces los que también hacen agonismo, que son básicamente el pramipexole y el ropirinole. Pramipexole en tabletas, ropirinole que usamos mucho hoy en día en parches, ¿no? Y cuyo efecto fundamentalmente es incrementar, los otros también, pero estos son los que más utilizan, pramipexol y ropirinole, tenemos que tener en cuenta, y lo que hacen estos son agonistas, ingresan y funcionan como agonistas. Estos son agonistas, estos incrementan liberación, estos incrementan la cantidad, porque es dopa, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde me falta actuar más sobre la dopa? Que no se metabolice, se metabolice más lento. Y para metabolizarlo más lento, voy a inhibir la monoaminoxidasa tipo B. La monoaminoxidasa tipo B, y ahí tenemos la celigilina y la racigilina. Entonces, estos ¿qué hacen? Inhiben su degradación. Pero la degradación tiene dos niveles. Puede ser a nivel de la monooxidasa B o puede ser en la COMT, ¿no? O sea, en la catecol o metiltransferasa, que es la COMT. La clásica COMT. Y ahí está el entecapone, fundamentalmente, entecapone. Es el otro nivel. O sea, volvemos nuevamente. O sea, yo tengo que tener dopa. Farmacológicamente, ¿cómo hago? Aporto. ¿Quién aporta? Levodopa, pero con esa característica. Va con su inhibidor periférico, carbidopa. Si no, aporto un agonista. ¿Quiénes son agonistas? Pramipexole, ropirinole. ¿Ok? Si no aporto un agonista, podría darle uno que incremente la liberación presináptica, y ese es la amantadina. Y en todo caso, podría inhibir su metabolismo bloqueando la monoaminoxidasa, ¿no? La monoaminoxidasa tipo B con la celigilina o el entecapone fundamentalmente. Hoy en día, ¿dónde empiezo? ¿Dónde voy? Ahí viene el gran problema en Parkinson. O sea, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, como ven ustedes, que no va a curar. Y todos los parkinsonismos tampoco lo que se hace es incrementar solamente la actividad, tratar de incrementar la actividad dopa. Pero esto se agota. Entonces lo último que yo debo hacer es darle dopa. Porque dopa una vez que empiece a usar levodopa, voy a tener que usar cada vez más, y lo voy a agotar rápido. Entonces lo primero que uno hace es tratar de que se incremente de otras maneras la cantidad de dopa en el espacio presináptico. Por eso que hoy en día se utiliza más al inicio, especialmente en los jóvenes, en los que tienen Parkinson jóvenes, la celigilina,
que dicho sea de paso también es neuroprotector, ¿no? Es un neuroprotector que al mismo tiempo también va a incrementar la cantidad de dopa. Entonces eso va a depender de la edad del paciente y de los síntomas. Mientras el paciente tolere los síntomas, no debo darle ningún tratamiento. ¿No? Ese es también el quid del asunto. O sea, aquí el tratamiento en Parkinson no es etiológico. El tratamiento en Parkinson, como ven ustedes, está simplemente encaminado a incrementar la cantidad de dopa, que es el mecanismo que sabemos que es el problema, el déficit de dopa en el espacio sináptico. Entonces, yo quiero incrementarlo de alguna manera, tengo todos estos métodos. Incremento el aporte, le aporto agonista, el incremento de la liberación, amantadina, disminuyo su metabolismo, inhibición monoaminoxidasa B, inhibición del COMT, ¿no es cierto?, a través del entecapone, pero no estoy yendo hacia el problema etiológico fundamentalmente en estos pacientes. Ahora, lógicamente que el tratamiento va hacia los dos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? O sea, sabemos que hay múltiples síntomas, pero los síntomas cardinales del parkinsonismo y del Parkinson son fundamentalmente rigidez y bradiquinesia. Eso es clásico, ¿no? O sea, siempre decíamos cuáles son los síntomas que no pueden faltar: rigidez y bradiquinesia. Dependiendo de la intensidad de esos síntomas, se empieza o no el tratamiento. Y el gran problema de todos estos medicamentos en sus reacciones adversas es la presencia, que en algún momento van a aparecer lo que se llaman las fluctuaciones. Entonces, cuando uno empieza el tratamiento se empieza y no se detiene, ¿no? Y en ese interín del tratamiento pueden aparecer fluctuaciones donde el paciente puede quedar en off, o sea, no se mueve, queda una rigidez intensa por horas. Entonces, ese es el paciente que puede hacer fluctuaciones motoras y disquinéticas intensas, y también comienzan a aparecer con algunos medicamentos alucinaciones visuales como efecto. Entonces, los efectos adversos más importantes de todos estos es fluctuaciones, la aparición de fluctuaciones y las alucinaciones visuales, fundamentalmente en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, como decíamos, en la etapa precoz, hoy en día se prefiere los inhibidores de la monoaminoxidasa B. Este es precoz, etapa precoz. Hoy en día está indicado en la etapa precoz iniciar con este tipo de, ¿no?, de paciente. Cuando el paciente tiene mucho tremor en reposo, ojo que es un síntoma que no es el cardinal, pero que a veces nos llama más la atención. El tremor en reposo, ¿no? No es necesario actuar sobre dopa, podemos actuar con anticolinérgicos, y es acá donde entra en el biperideno. El síntoma de tremor en reposo puede ser manejado con biperideno fundamentalmente. Entonces decíamos, fundamentalmente manejar la etapa precoz, saber en qué momento iniciar, ¿no? En qué momento iniciar, y la levodopa, cuando se utiliza avanzados, nunca debe ser precoz. La levodopa carbidopa es manejo de pacientes muy avanzados. O sea, ya es cuando pasa la frontera de haber utilizado ya celigilina, incluso pramipexole en algunos pacientes. Una contraindicación de uso biperideno, acordarse, ancianos. ¿Ok? Hay que evitarlo en ancianos, el biperideno, porque incrementa retención urinaria, ¿no?, y efectos adversos anticolinérgicos. Eso hay que tener en cuenta. Y vamos ahora al Alzheimer. Como les decía, el Alzheimer es hoy en día, aunque parezca mentira, más terreno del psiquiatra que el mismo neurólogo. Porque lo que más efecto tiene, si ustedes revisan UpToDate, revisan Dynamed, van a ver que con nivel de evidencia más alto es la terapia conductual y la terapia de adaptación. Es más efectiva la terapia conductual y de adaptación que la medicación. Y la medicación es limitada y por tiempo limitado, o sea, limitado en sus síntomas. O sea, hay pacientes que pueden mejorar muchísimo por un tiempo corto, pero la memoria, acuérdense que cuál es el deterioro fundamental de una demencia, el Alzheimer y todas las demencias, la cognición.
La cognición, ¿qué cosa es? Memoria, ¿no es cierto? Memoria, habilidades ejecutivas, o sea, la toma de decisiones ejecutivas, cálculo, ¿no? Cálculo, nominación, lenguaje, o sea, eso es lo que falla en los pacientes, la cognición básica. Entonces, lo que se busca es tratar de devolver parte de la memoria, por lo menos, ¿no? Incrementando la actividad colinérgica, y por eso lo que se utilizan son inhibidores de la colinesterasa. Los inhibidores de colinesterasa que se utilizan solamente funcionan en Alzheimer, no están demostrados en las otras demencias. Es más, no se debe usar en la demencia vascular. Recordemos que Alzheimer es la demencia más frecuente en todo el mundo, y en el Perú también ya está demostrado. Más del 50% de las demencias son Alzheimer, ¿ok? De ahí sigue la vascular. Solamente en Alzheimer son útiles justamente incrementar la colina, o sea, la acetilcolina, fundamentalmente inhibiendo, ¿no? Inhibiendo la enzima, la colinesterasa, o sea, utilizando inhibidores de la colinesterasa fundamentalmente. Y de ellos, los que más usamos son fundamentalmente ribastismina y el donepezilo. La galantamina no hay en el país. ¿Ok? Entonces usamos ribastismina y donepezilo. El problema son los efectos adversos. Y hay mucha variación en la capacidad o en el incremento real de la cognición en cada paciente. Hay pacientes que no tienen ningún efecto, hay pacientes que tienen muy buen efecto. El problema es que se agota rápido también, ¿no? Se agota el efecto en estos pacientes. Cuando el paciente inicia inhibidores de colinesterasa, generalmente cuando son leves a moderados, y el donepezilo tiene un poco más de efecto, que se puede usar también en severos. Cuando el paciente ya no tiene efecto, se puede intentar usar memantina, que fundamentalmente actúa sobre el glutamato, ¿no? Básicamente es un antagonista NMDA, ¿no? Un antagonista NMDA que se usa generalmente en moderados a severos. Se puede combinar como se puede dar solo, ¿no? Generalmente en los Alzheimer se le mantiene, si estaba con inhibidores, se le mantiene, si ha habido algún efecto, y se le suele sumar la memantina, ¿no? A estos pacientes por lo general. Ahora, cuando es vascular, como le decía, en los vasculares nunca iban a funcionar los inhibidores de colinesterasa. De frente los vasculares se manejan con memantina. Solamente pueden responder a memantina. O sea, en la demencia vascular solamente funciona la memantina. Acá sí solamente memantina. Ojo que el vascular sí tiene una medicación más específica, que es fundamentalmente el uso de aspirina, obviamente, ¿no? O sea, de los antiagregantes. Recordemos que los vasculares tienen, ¿no?, un contexto fundamentalmente de aterosclerosis, secundarios a diabetes, secundarios a arritmias. Entonces tienen otra medicación, ¿no?, de base, y fundamentalmente la memantina se utiliza para mejorar la cognición, o sea, ver cómo mejora en el paciente que ya tiene demencia vascular la cognición. No funcionan los inhibidores de colinesterasa en los vasculares, y en las otras demencias tampoco. O sea, cuerpos de Lewis tampoco funcionan, ¿no? Y las demencias secundarias como la demencia Parkinson mucho menos. Entonces, este es el espectro básicamente del Alzheimer, y como le decía, todas las demencias, especialmente en Alzheimer, los principales síntomas que uno ve en estos pacientes no son asociados a la pérdida de cognición en sí, sino a psicosis y depresión. Entonces, en estos pacientes sí es común utilizar antipsicóticos para el control de la agitación y de la psicosis, ¿no? Se suele usar risperidona, se suele usar haloperidol para lo que es la agitación aguda, se suele usar quetiapina, y antidepresivos como sertralina son usados clásicamente en estos pacientes.